Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Yacu Pérez Guartambel. Él fue candidato a la presidencia de la República, también fue prefecto de la provincia de La Suay. Doctor Pérez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este espacio. Pues sería importante tener las primeras lecturas que ha podido hacer usted respecto de estos pocos días que Daniel Noboa está en el poder luego de haber ganado, triunfado las elecciones y haber asumido el cargo de dirigir este país en condiciones realmente complejas. Buenas noches. Buenas noches, querida Rosanita, y a la distinguida audiencia que nos escucha. Aprovecho para saludar, hoy es el 21 de diciembre, el día del Capac Raimi, que los pueblos ancestrales milenariamente vienen celebrando el 21 de diciembre, que es prácticamente que coincide con la Navidad que se impuso desde la cultura greco-romano y judeo-cristiana. En definitiva, es el tiempo de la reconciliación, de la paz, de la humildad, y un fuerte abrazo a todos. Con respecto a su pregunta, aún sigue siendo todavía prematuro dar una opinión, hacer una evaluación de el nuevo gobierno. Todavía no podemos adivinar cuál es el plan económico que tiene el gobierno del presidente Noboa. No sabemos cuál es el plan de seguridad ciudadana. Es muy difícil adivinar, eh, porque no, ni en campaña electoral, ni luego de ejercer la presidencia, ha podido detallarnos con profundidad cuál es su horizonte, cuál es su norte en materia de política económica, en política de seguridad ciudadana, en política ecológica. Sin embargo, las pocas acciones o decretos que ha suscrito él o sus ministros, vamos viendo que por más que él lo haya indicado que él se identifica o se ubica en el centro izquierda, pero creo que tiene apuntado las direcciones hacia la derecha, sino cómo se explica que a través de una ley que recientemente, el día de ayer, aprobara la Asamblea Nacional, ha pedido con el carácter económico que envió a la Asamblea Nacional, condona más de 2.000 millones de dólares a los empresarios morosos del país. Y es una señal nada halagadora, porque estamos premiando a los empresarios morosos y sancionando a los empresarios que oportunamente hicieron sus declaraciones. Menos mal que al parecer esto no le alcanza a beneficiar la condonación a las empresas de Bananera Noboa, de sus familiares. Pero eso es una clara muestra. Otra clara muestra que hemos podido ver es hace 4 días exactamente, la señora ministra de Energía y Minas manifestó que se viene de manera agresiva a prensa vía minera, es una prensa digital me parece. Ahí hace unas declaraciones que vamos a profundizar, van a apretar el acelerador en materia extractivista, y menciona incluso algunos proyectos de minería a gran escala. Ahí menciona Loma Larga, es decir, Quimsacocha, menciona el proyecto Curi Mining, que está ubicado también en Las Naves, en la provincia de Bolívar y la provincia de Los Ríos, donde están militarizando, donde tienen enjuiciados a 6 defensores del agua por asociación ilícita, y a otros por daño a bien ajeno, y a otros por ataque y resistencia. Y también se menciona de otros proyectos de extractivismo minero. Entonces estamos viendo a las claras que va a profundizar la minería metálica, que va a continuar con el tema del beneficio hacia los grandes agroexportadores, a la oligarquía en definitiva. Son las muestras iniciales, igualmente las zonas francas y todo, pero quisiéramos encontrar en detalles mismos. Todavía no hemos escuchado al señor presidente de la República cuál es su plan económico, por lo tanto no podemos hablar. En materia de seguridad ciudadana, lo que hemos escuchado es que su proyecto Fénix es parte de el caso Metástasis. Ahí no sabemos, yo no entiendo realmente en qué parte es a la vez, tiene que ver con el caso Metástasis.
El caso Metástasis, en realidad, un buen nombre definido clínicamente, que el cáncer de la corrupción, del narcotráfico, involucró no solamente al Ejecutivo, sino al Legislativo y al Judicial, y dentro del Judicial a jueces, fiscales, abogados, ex directores de la SENAIN, clubes deportivos, lo que anunció el embajador norteamericano, eso sí. Pero yo creo que ahí falta al nombre de Metástasis, falta poner el nombre que allá por 1938, si la memoria no me falla, este gran escritor Jean-Paul Sartre, francés, premio Nobel de literatura, intituló una obra que le llevó a ser reconocido en el mundo entero, la obra La náusea. Y creo que faltó de colocar ahí el apellido, la náusea, a la metástasis, porque es la descomposición total y completa de la corrupción, y que si no actúa el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, la función judicial a tiempo y oportunamente, perderemos una oportunidad. Y solamente concluir diciéndole que si el plan Fénix sería en realidad este caso de la metástasis, en donde tendría que también mucho que hacer, estamos esperando. ¿Cuándo va a actuar el Servicio de Rentas Internas? ¿Cuándo va a actuar aduanas? ¿Cuándo va a actuar la UAFE, la unidad eh, financiera, administrativa? ¿Cuándo va a actuar? Cuando actúen ellos, podemos ahí sí decir, nos parece bien que el plan Fénix tenía razón, tiene su plan, tiene sus estrategias, está cumpliendo lo que ofreció, pero mientras eso no suceda, todavía tenemos que pacientemente esperar, aunque le vemos con mucho pesimismo, no somos escépticos, pero seamos realistas más bien. Es muy difícil creer de que el plan Fénix nos va a sacar de esta conflictividad en el donde nos encontramos con Ahora, la doctor inseguridad. Pérez, esto en cuanto a la presidencia de Daniel Noboa, pero ¿cuáles son sus lecturas respecto de la Asamblea Nacional? Hubo un primer acuerdo con el oficialismo, el mismo que permitió que se elijan a las autoridades del Parlamento, pero es la misma que ha permitido la aprobación de esta reforma económica urgente. Ha llegado ya a la Asamblea Nacional una segunda reforma económica urgente que tiene que ver con el tema energético, a propósito quizás de todo lo que hemos estado enfrentando como país, a propósito de la sequía, del estiaje, los cortes de luz y todos los perjuicios que esto acarrea a la economía ecuatoriana. Pero además vemos un apresuramiento por enjuiciar a la fiscal general Diana Salazar, quien ha encabezado este enorme operativo que ha dejado varios detenidos, cerca de 30 detenidos, el caso Metástasis, entre ellos el titular del Consejo de la Judicatura, pero vemos también otras resoluciones dentro de la Asamblea Nacional, como la del día de hoy, de no dar paso o no autorizar a que se le enjuicie al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, cuando ya ni siquiera está en funciones. Nos preguntamos si efectivamente es competencia de la Asamblea Nacional autorizar o no el enjuiciamiento dentro del caso de la reconstrucción de Manabí al ex segundo mandatario. Licenciada Rosana Encalada, usted ya es una periodista acuciosa y ya llevamos algunos añitos, y sabemos históricamente que las oligarquías siempre se unen. En el periodo pasado asistíamos a un poder con tres cabezas. Yo decía un poder tricéfalo. Hoy esas mismas cabezas están ahí presentes, solamente hubo un cambio de esas tres cabezas: el expresidente Correa, el exalcalde de Guayaquil y el expresidente Lasso fue sustituido por el actual presidente Noboa. Ellos han venido históricamente manejando los hilos del poder político, del poder económico. Solo algunos ejemplos. En el gobierno del expresidente Correa fue beneficiada la familia Noboa con la concesión del puerto de Pozorja para cerca de medio siglo, más de 50 años. Eso fue un beneficio, se pagaron favores. De la misma manera,
todo lo que es el control de aduanas, las exportaciones de banano, tenían un vínculo muy estrecho. Y con el presidente Lasso igual, recordemos que se conocía que el presidente Lasso financió la campaña electoral de la primera elección del expresidente Correa allá en el año 2006. Y sabemos también que se llegaron a acuerdos secretos. Recordará que aparentemente estaba tanto el ex alcalde Nebot, el expresidente Lasso y el expresidente eh, que está en Bélgica prófugo, decían que son opositores, pero el expresidente Correa decía, requerimos un líder de la talla de Jaime Nebot, como para que pueda ser el que lleve los destinos del país, eso lo dijo allí en el 2018, 2019. Pero no solo eso, sino que después se descubrió las conversaciones telefónicas, esa triangulación que hacía Correa, Lasso y Nebot. Y ahora últimamente este pacto secreto para repartirse los cargos de la Asamblea Nacional, presidencia, dos vicepresidencias y las comisiones, las presidencias de las comisiones. Y si bien se llegó a este acuerdo, más bien este pacto, que históricamente se aprobó una ley con más de 93 votos, me parece esta ley de carácter económico, eh, y el día de hoy, la Asamblea Nacional le niega la autorización para el enjuiciamiento penal al ex vicepresidente Jorge Glass. Primero, la Asamblea Nacional ya perdió su competencia. No se requiere autorización para poder, Ya no está en funciones, pues, ¿no? no está en funciones, por lo tanto, no tiene nada que ver, perdón, no tiene nada que ver la Asamblea Nacional. Y es curioso, el presidente Kronfle en menos de un mes que está en funciones ya pide vacaciones. No, parece que no quiere mancharse, no quiere dar la cara. Y hay algunas cosas raras que están pasando allá, pero lo que no es nada raro es que el pacto está vigente y va a seguir vigente. Ese pacto solamente, ese pacto secreto, ese pacto que los ecuatorianos debemos enterarnos, informarnos de que pronto a correísmo, cuando venga toda la política neoliberal que va a implementar el presidente Noboa, pero actualmente están cogobernando, están aprobando leyes, están perdonando las deudas a los 1.000 millonarios, están prácticamente cogobernando el país. Y ahora que no le autorizan el enjuiciamiento penal, porque eso más que nada era simbólico, que la Asamblea Nacional autorice, apoye los enjuiciamientos. Si no están diciendo que ya se va a ir preso, que ya están declarando una sentencia, simplemente autorizar para un enjuiciamiento penal a fin de que sea la fiscalía que haga la investigación, que formule cargos y que luego llegue a la etapa de juicio para hacer la acusación o su dictamen podría ser hasta abstentivo, solamente para que se inicie el proceso. Ni eso dan paz. Entonces ahí se ve a las claras que hay un acuerdo, un pacto secreto, que algún rato nos enteraremos de los detalles y de la profundidad. Ahora, doctor Pérez, en toda esta coyuntura se viene una consulta popular. Acaba de aprobar la Asamblea Nacional que las Fuerzas Armadas puedan participar apoyando a la Policía Nacional en ciertas actividades del control de la inseguridad. No obstante, esto tiene que pasar por una consulta popular. Deberíamos entender que es uno de los temas que se va a incluir o deberá incluirse en el anuncio que ha hecho el presidente Daniel Noboa de que va a convocar a una consulta. No se nos ha dicho tampoco mayores detalles al respecto, no sabemos qué temas se van a incluir, si tienen que ver con la estructura del Estado o hacia dónde apunta esta consulta popular. ¿Cómo ve usted cree usted, mejor dicho, que es necesaria una consulta popular o todo depende de los temas que se vayan a consultar? No sé, doctor Pérez, si nos está Se escuchando. congeló Sí, un momento la señal, pero creo que sí me logró escuchar. no le escuché la...
La última parte se congeló la señal. Si puede repetir, por Sí, favor. le decía que si usted considera que efectivamente es necesaria una consulta popular, el gobierno de Noboa va a ser un gobierno muy corto, simplemente va a cumplir el plazo que le quedaba a Guillermo Lazo, un año y medio, no más allá de aquello, y si es oportuna una consulta popular o más bien esta va a depender de los temas que se incluyan, aunque tampoco el presidente ni su gobierno nos ha dado luces de por dónde va a ir esta consulta. Una consulta popular siempre es válida. Creo que es una de las formas de participación ciudadana y si se realizaría como en Suiza, sería válido. Pero si es solamente para legitimar una función, en este caso del Ejecutivo, y para tener el respaldo, creo que está por demás. De todas maneras, él ha ofrecido realizar la consulta y supongo que lo va a llevar a efecto, más cuando la Asamblea Nacional también está encaminando hacia allá. Creo que debe ser parte del pacto, ¿no? Del acuerdo social cristiano correísmo y el oficialismo. Y en materia de lo que ha decidido la Asamblea Nacional, que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, creo que todos estamos de acuerdo. Si bien la carta política es clara, la policía para el orden interno y las Fuerzas Armadas tienen que cuidar las fronteras. Pero al verse inmiscuido las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, que no controlan el paso del narcotráfico, que no controlan el paso del tráfico de armas, del tráfico de personas, trata de personas, en fin, es necesario. Pero de nada va a servir si solamente hay una reforma en este sentido, si no hay una depuración al interior de las Fuerzas Armadas y al interior de la Policía Nacional y al interior de la función judicial. El caso Metástasis, eso ha develado que está absolutamente un olor fétido, nauseabundo, que requiere una revolución copernicana, que requiere de una oxigenación, recordando lo que decía Juan 23 cuando la Iglesia Católica en su tiempo también cayó en una profunda crisis, en un momento de absoluta penumbra, y él dijo, abramos las ventanas, abramos las puertas para que se oxigene la Iglesia Católica. Y eso es necesario ahora, no es suficiente solo el apoyo de Fuerzas Armadas, eso es apenas un tornillo del engranaje de la estructura pesada, compleja que tiene el Estado ecuatoriano, pero cuando los mismos están tan vinculados y tan embarrados en los actos de corrupción, ahí es el problema. Este rato, si bien hay dos instituciones que están sacando la cara al país, la una siempre ha sido desde hace un par de años, quizás un poco más, unos 3 años, tal vez 4, desde que vino la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderada por el prestigioso jurista Julio César Trujillo, que también cometió algunos errores, pero tuvo más aciertos que errores y cambió en ese tiempo la Corte Constitucional. Ha sido la Corte Constitucional ha dictado a través de sus fallos sentencias bastante coherentes, bastante lúcidas, claras, justas, que no se ha dejado presionar por los gobiernos, por el Ejecutivo, por la Asamblea, y creo que ha sido bastante coherente, ha sabido custodiar la Constitución de la República, ha cumplido su papel. Y últimamente lo viene haciendo también la Fiscal General de la Nación, que hay que manifestar que está cumpliendo su función, pero sí quisiéramos pedirle ahí que sea un poquito más democrática y más objetiva, porque cuando se trata de algunos casos vinculados a INA Papers del expresidente Lenín Moreno, ahí después de que sale del país, ella expidió la orden de captura. El caso de los Pandora Papers, que es unos casos que avergonzó al país y sigue avergonzándonos del expresidente Lazo, cerró la investigación penal. Aparentemente no encontró nada. O sea, todo el mundo sabe que el presidente Lazo es una persona que sacó dineros del país evadiendo pagar el impuestos a paraísos fiscales. La única que no vio eso
es la fiscal general de la Nación. Igual el caso Encuentros, el caso León de Troya, miró al otro lado la fiscal general. Es más, como se trata del hermano político del expresidente Lasso, la fiscal general no le ha dado orden de prisión, no ha pedido orden de prisión a la Corte Nacional para el señor Danilo Carrera. Esos temas preocupan, esos temas se ve que hay una justicia selectiva y eso no está bien. La justicia tiene que llevar aquella símbolo de la doncella que no tiene miramientos, que está vendados sus ojos y que sostiene una balanza para sopesar, independientemente de que sean lacistas, correístas, negocistas, de quien sea. Y eso, pues, siempre yo digo, deberíamos hacer que cambie, que la justicia no solamente sea para el de Poncho, la justicia deje de ser como el alacrán, que solo pique a los de a pie, o como decía Óscar Arnulfo Romero, ese obispo rojo que decía que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos. Ojalá la justicia, y en este caso la fiscal general de la Nación, que reitero, está haciendo un trabajo importante, pero si democratiza, si hace sin una formulación de cargos selectivas, yo creo que el país y la historia lo va a reconocer como una fiscal que realmente Ahora, doctor es Pérez, su actuar es respecto de la valeroso. consulta popular, ¿hacia dónde debería apuntar esta consulta popular, ya que el presidente de la República ha aseverado que se va a realizar? Bueno, la consulta popular debería recoger, el primer tema es de seguridad. La inmensa mayoría de los ecuatorianos queremos protección del Estado. Para eso pagamos los impuestos, para eso está la policía, para eso están los militares, para eso está el SENAIN, para eso está inteligencia, para eso está la UAF, el Servicio de Rentas Internas, aduanas. Debería haber ahí una reingeniería en todas estas instituciones y para eso habría que formular una pregunta, una o dos preguntas en materia de seguridad que oxigenen todo esto, que den una redefinición del papel de estas entidades, por un lado. Por otro lado, creo que podría ser también el limitar, restringir el poder omnímodo que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que actualmente, sobre todo, es la cereza del pastel en el reparto, en la elección, en la selección, pero que no hay una elección, no hay concursos en realidad, sino que son llamados malos los concursos, pero en realidad son unas elecciones, eh, son selectivas, son al dedo señalados, elegidos, y hay contralor, procurador, los integrantes del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, superintendencias y todos aquellos, y eso creo que debería reformarse. Y en materia económica, de la misma materia, en materia ambiental también, en algunos temas debería recogerlo. Pero ojalá vengan preguntas que realmente tengan contundencia, no sean saludos a la bandera, no sean como lo hizo el expresidente Moreno en la consulta popular del 2018, que no llenó las expectativas, y tampoco con la consulta popular. En cambio, la del expresidente Lasso, algunas preguntas eran importantes, pero en cambio se escogió no fue oportuno el tiempo cuando el presidente estuvo deslegitimado, a pesar que algunas preguntas creo que podíamos rescatar, pero no fue oportuno. Pero en realidad, yo creo que sin la consulta popular se habría una decisión de parte del Ejecutivo de cambiar el país, de realmente cambiar el país. No se requiere una consulta popular, se podría hacer desde el Ejecutivo y este rato máxime que hay una sincronía entre la Asamblea y el Ejecutivo y hasta el Judicial. Deberían aprovechar esta oportunidad, es clave, sino que ellos no van a querer aprobar. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional eh, tienen estupor, terror, pánico cuando se habla de una reforma a la ley de extinción de dominio, porque no quieren perder, no quieren devolver lo robado, no quieren devolver lo mal habido. Y eso no quieren emular a las buenas leyes que existen en Colombia, a las buenas leyes que hay en España, en donde no tienen que esperar que termine el proceso investigativo penal después de 5 o 6 años para empezar a recuperar el dinero robado. Debería ser paralelamente a un proceso penal, debería iniciarse Ujú. también con la extinción de los bienes mal habidos de parte de gente.
corrupta que ha hecho actos ilícitos. Bien, doctor Pérez, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta noche. Un honor poder dialogar con usted, Rosanita, y con la audiencia de Antena 1. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Yacu Pérez Guartambel, ex candidato a la presidencia de la República.